La esencia de la dignidad humana. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son principios fundamentales que reconocen y protegen la dignidad de cada persona. Son universales y aplican a todos, sin excepción. Los derechos humanos son como el aire que respiramos. Aunque no los veamos, son esenciales para nuestra existencia. Sin ellos, nuestra vida sería incompleta y carecería de libertad y justicia. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar nuestra raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición. Estos derechos son indivisibles e interdependientes, lo que significa que la violación de un derecho puede afectar a otros. Estos derechos no son otorgados por ningún Estado o gobierno, sino que son inherentes a nuestra naturaleza humana y son esenciales para vivir con dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948, es un documento clave que establece estos derechos. Los derechos humanos abarcan un amplio espectro de libertades y protecciones, desde el derecho a la vida y la libertad, hasta el derecho a la educación, la salud y un nivel de vida adecuado. También incluyen derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Su objetivo principal es garantizar que todas las personas puedan vivir una vida libre de miedo, opresión y discriminación, y que puedan desarrollar plenamente su potencial humano en igualdad de condiciones. La protección y promoción de los derechos humanos es una responsabilidad compartida por todos nosotros. Un faro de esperanza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento emblemático simboliza la luz en tiempos oscuros, guiando a la humanidad hacia un futuro más justo y equitativo. Tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se unió con un objetivo común: evitar que la barbarie se repitiera. La devastación y el sufrimiento causados por el conflicto global impulsaron a las naciones a buscar una solución duradera para la paz y la dignidad humana. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Este acto histórico representó un compromiso global para proteger y promover los derechos fundamentales de cada individuo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por 30 artículos, establece los derechos humanos básicos que deben ser protegidos en todas partes. Estos artículos abarcan una amplia gama de derechos y libertades esenciales para la dignidad y el desarrollo humano. Este documento histórico no solo reconoce derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, sino que también enfatiza la importancia de la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación, sino que también consagra derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la educación y la seguridad social. Estos derechos son fundamentales para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. Universales e inalienables. Pilares fundamentales de los derechos humanos. Dos principios fundamentales sustentan la esencia de los derechos humanos: la universalidad y la inalienabilidad. La universalidad significa que estos derechos son aplicables a todas las personas, en todo momento y lugar, sin excepción. No importa dónde hayamos nacido, quiénes sean nuestros padres o qué idioma hablemos, todos somos titulares de los mismos derechos humanos. La inalienabilidad, por otro lado, implica que los derechos humanos no pueden ser arrebatados, cedidos o negados a nadie, bajo ninguna circunstancia. Son inherentes a nuestra condición humana y no dependen de ningún reconocimiento externo. La imposibilidad de renunciar a lo inherente, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad. La irrenunciabilidad refuerza el principio de inalienabilidad al establecer que ninguna persona puede renunciar a sus derechos humanos, ni siquiera voluntariamente. Incluso si alguien decide renunciar a un derecho, esta renuncia carece de validez legal, ya que los derechos humanos se consideran superiores a la voluntad individual. La imprescriptibilidad significa que los derechos humanos no tienen fecha de caducidad. No se pierden con el paso del tiempo, ni siquiera si no se han ejercido durante un periodo prolongado. Por ejemplo,
El derecho a la libertad de expresión no se extingue aunque una persona haya estado silenciada durante años. Un entramado inseparable, independencia e indivisibilidad de los derechos humanos. La independencia de los derechos humanos significa que cada derecho tiene su propia razón de ser y su propia importancia. Ningún derecho es más importante que otro, y todos deben ser protegidos y garantizados de manera equitativa. La indivisibilidad, por otro lado, subraya la interdependencia de todos los derechos humanos. No se puede disfrutar plenamente de un derecho si se violan otros. Por ejemplo, el derecho a la educación está estrechamente relacionado con el derecho a la información y la libertad de expresión. Los derechos humanos en acción. Ejemplos y hitos históricos. La lucha por los derechos humanos ha estado presente a lo largo de la historia, desde la abolición de la esclavitud hasta el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, pasando por la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. La historia está llena de ejemplos de personas que se han levantado para defender la dignidad humana. En la actualidad, seguimos viendo ejemplos de personas y organizaciones que trabajan incansablemente para proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo. Desde defensores de los derechos de las mujeres hasta activistas ambientales, pasando por abogados que luchan contra la tortura y la discriminación. La lucha por un mundo más justo continúa. Los desafíos actuales. Una lucha continua por la dignidad humana. A pesar de los avances logrados, los derechos humanos siguen siendo vulnerados en muchas partes del mundo. La pobreza, la discriminación, la violencia, la tortura, la falta de acceso a la educación y la salud son solo algunos de los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La globalización, la tecnología y el cambio climático plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos. La proliferación de la información en línea, por ejemplo, ha planteado nuevas preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión. Un llamado a la acción. Proteger y promover los derechos humanos en el siglo XXI. En un mundo cada vez más interconectado, la importancia de los derechos humanos no puede ser subestimada. Cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de hacer una diferencia significativa. La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida. No es solo tarea de los gobiernos o las organizaciones internacionales, sino de cada uno de nosotros en nuestras comunidades y en nuestras vidas diarias. Todos tenemos un papel que desempeñar para construir un mundo donde se respeten y garanticen los derechos de todas las personas. Desde la educación y la sensibilización hasta la acción directa, cada esfuerzo cuenta. Desde nuestras acciones cotidianas hasta nuestro activismo social y político, cada uno de nosotros puede contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. Participar en talleres, firmar peticiones y educar a otros son formas efectivas de involucrarse. Informarnos sobre los derechos humanos, denunciar las violaciones y compartir información relevante con nuestra comunidad son pasos cruciales. Apoyar a las organizaciones que trabajan en la defensa de estos derechos es esencial. Estas organizaciones necesitan recursos y voluntarios para continuar su labor vital. Promover el respeto a la dignidad humana en nuestros entornos son solo algunas de las acciones que podemos llevar a cabo para marcar la diferencia. Fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos es fundamental. La lucha por los derechos humanos es una lucha continua, que ha sido llevada a cabo por generaciones antes de nosotros y que continuará en el futuro. Nuestra participación activa es fundamental para construir un futuro mejor para todos. Juntos, podemos crear un mundo donde la justicia, la igualdad y la dignidad sean una realidad para todos.